Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Hay muchas peticiones de oración. E incluso cuando nos vayamos de aquí hay que tratar de seguir orando por aquellos que se encuentran enfermos en una situación muy difícil. Porque ¿cuántos saben que somos del cuerpo de Cristo? Como cuerpo nos debemos de doler por las demás personas, ¿sí? Y tener misericordia por aquellos que no han conocido a Cristo. Y precisamente el tema del día de hoy se llama el corazón que se compadece de lo pasajero, pero no de las almas. Hermanos, ¿cuántos han escuchado hablar acerca de Jonás? Esta es una historia la cual nos va a ilustrar este título, el corazón que se compadece de lo pasajero, pero no de las almas. A través de este mensaje, hermano, el Señor quiere de alguna manera cambiar la perspectiva o el rumbo que puede tener nuestro corazón actualmente, porque podemos estar enfocados en una perspectiva diferente, tener compasión por lo pasajero, por lo perecedero, pero ¿cuántos saben que las almas son eternas, hermano? ¿Sí? ¿Sí sabe que su alma es eterna? ¿Sí sabe que el Señor puso en su vida eternidad? Entonces debemos de comprender que el Señor quiere que nos compadezcamos de las almas. Almas me estoy refiriendo de aquel que es tu vecino, de aquel que anda en el alcoholismo, de aquel que se encuentra metido en la pornografía, en la prostitución, de aquel que está sin Cristo. Y precisamente nosotros vemos a Jonás, que el Señor le había dado una encomienda. La encomienda era precisamente de que él fuera a la ciudad de Nínive a hablar con los ninivitas y decirles que había un Dios amoroso y misericordioso que quería perdonarlos, pero que ellos necesitaban arrepentirse verdaderamente y volverse a Él. Entonces, Jonás, hermano, había predicado en Nínive y ocurrió algo extraordinario. ¿Cuál es lo extraordinario? Que toda la ciudad, toda hermano, toda la ciudad se arrepintió. Toda la ciudad se arrepintió. Pero en lugar de Jonás sentir alegría por aquellos ninivitas, aquellos hombres y mujeres que estaban en Nínive, en vez de él sentir una alegría, ¿qué crees que pasó con él, hermano? Se enojó. ¿Por qué se enojó, puedes decir tú? Si el Señor lo había mandado, si el Señor le había puesto en su corazón ir, ¿por qué se enojó? Porque Dios había mostrado misericordia hacia ellos y los había terminado perdonando. En Jonás 4.1, acompáñame, hermano, antes de orar. Jonás 4.1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se ¿qué? Y se enojó. Aquí en esta parte de la escritura y en este libro sobre todo encontramos una de las grandes ironías. ¿Por qué ironía? Porque nosotros desde la perspectiva que tenemos como cristianos entendemos que las personas que están fuera y que están sin Cristo, que se están perdiendo, lo que el Señor pide y lo que nosotros debemos anhelar es que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Pero aquí había una ironía muy grande porque Jonás había predicado, había proclamado y las personas se habían arrepentido, pero Jonás estaba enojado. Jonás quería que las personas de Nínive recibieran el juicio. Pero Dios quería que Nínive recibiera su misericordia. Jonás tenía un problema, pero ¿dónde estaba el problema, hermano, de Jonás? En su corazón. En su corazón. Jonás 4.2 dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Ese es el corazón del Dios que nosotros tenemos. Ese es el corazón que Jonás sabía que Dios tenía. El problema no era que Jonás no conociera a Dios,
que no conociera la misericordia de Dios. El problema más grande de Jonás estaba en su corazón, porque a pesar de conocer el carácter de Dios, no quería que ese carácter o ese atributo beneficiara a sus enemigos, que en este caso eran los ninivitas. Entonces, hermano, Dios utiliza una planta para enseñarle una gran lección. ¿Quieres saber cuál es? Vamos a orar, hermano, y te voy a pedir que juntamente conmigo oremos. Vamos a orar, hermano, que el Señor nos dé gracia y que nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Porque como tu palabra dice, la misericordia se extendió para cada uno de nosotros. En el momento en el cual despertamos, grandes son tu misericordia, Señor. Cada mañana son nuevas. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Gracias porque has permitido, Padre eterno, poder venir a alabar y bendecir tu nombre. Ahora queremos escuchar tu voz. Que tu gracia, Señor, a través de mis labios sea expuesta, Señor, a mis hermanos. Que tu bondad y tu misericordia, Padre Santo, sea comprendida en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a cambiar de esta perspectiva que podemos tener, o seguir alineados a ella, Padre. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que dispuso su corazón para venir a esta tu casa. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los cuides, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El corazón que se compadece de lo pasajero, pero no de las almas. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, una de las finalidades principales, la finalidad principal era ir a la cruz. Su fin era que nosotros, al creer en el sacrificio redentor, pudiéramos recibir el perdón y la salvación de nuestras almas. Porque entendemos, conocimos y vamos a conocer y vamos a entender durante nuestro peregrinar que todos sin excepción somos malos por naturaleza. Mas sin embargo, Jesucristo se convirtió en el Cordero Pascual que fue a la cruz, derramó su sangre y es la que nos limpia de todos nuestros pecados. No porque seamos buenas personas murió por nosotros, no porque haya visto en nosotros algo bueno, al contrario, nos vio solos, nos vio destituidos de su gloria, nos vio apartados de Él, y Él lo que hizo es morir en una cruz. Ese principio siempre ha estado. Antes de que Jesucristo viniera, nosotros ya veíamos el protoevangelio donde Adán y Eva fueron de alguna manera cubiertos con pieles de cordero, donde anunciaba todo a Cristo. Entonces, Jonás había recibido un mandato de parte de Dios. Le había dicho Dios a Jonás, ¿sabes qué? Hay una ciudad, se llama Nínive. Yo quiero que tú vayas a esta ciudad y les hables de mi misericordia, que les hables de mi amor. A pesar de que ellos están viviendo en maldad, yo quiero hacer un pacto con ellos. Yo quiero perdonarlos. Yo quiero que se vuelvan a mí. Y mi misericordia se derramará sobre ellos. Como ustedes conocen, en el libro de Jonás habla claramente que Jonás, en vez de ir a Nínive, agarró una ruta contraria hacia donde no lo habían mandado. En este caso, él había ido a Tarsis, un polo opuesto hacia donde el Señor lo había mandado. Pero todo esto había sido movido por una razón, por lo que había en su corazón. Por lo que había en su corazón. Se había enojado cuando Dios había hecho misericordia y él esperaba un juicio hacia esa ciudad, porque él entendía que esa ciudad era una ciudad tal vez para él enemiga, tal vez para él eran personas que no merecían la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros vemos el carácter de Cristo, cuando vemos el carácter de Dios, Él piensa totalmente diferente a Jonás, piensa totalmente diferente a nosotros.
Porque nosotros en algún momento podemos llegar a enojarnos cuando Dios tiene misericordia de alguien que nosotros quisiéramos ver que el Señor lo juzgara. En Jonás, capítulo 4, verso número 1, Reina Valera 1960, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se ¿qué? Y se enojó. ¿Cuántos se enojan, hermano? Nada más el pastor, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos se enojan en extremo? ¿Cuántos se enojan en extremo? Solamente los sinceros levantaron la mano, ¿verdad? Bueno, era un caso no solamente particular tuyo o particular mío. Jonás se estaba apesadumbrando en extremo, se estaba enojando en extremo. La palabra hebrea utilizada para se enojó expresa una indignación, pero una indignación extensa, intensa. Jonás no simplemente se había decepcionado por lo que Dios había hecho. No solamente se decepcionó Jonás de Dios, sino estaba completamente molesto por la decisión misericordiosa de parte de Dios. Y por eso sigue diciendo ahí en el verso 2, y oró a Jehová y dijo: ahora pues, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué huyó a Tarsis? Porque Jonás sabía que Dios era misericordioso. ¿Y qué crees? Jonás no quería en el profundo de su corazón que Tarsis se salvara, que Tarsis fuera perdonado, porque tal vez tenía ciertos prejuicios, había visto tal vez al rey en su actuar, había visto a la gente de Nínive cómo se comportaba y decía: no, estas personas no merecen ser perdonadas. Estas personas no merecen venir a ser perdonadas y ser salvadas por la misericordia redentora. No lo merecen. Eso estaba en el corazón de Jonás. Por eso él decidió huir a Tarsis. Sigue diciendo: porque sabía yo que tú eres Dios clemente. ¿Qué sabía, hermano Jonás? Jonás sabía que Dios era Dios clemente. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios clemente, piadoso? ¿Sí? Lento para la ira y grande, ¿qué? Grande en misericordia, ¿sí? No está hablando de un Dios permisivo, no está hablando de un Dios que se alegra en la maldad, no está hablando de un Dios que se complace cuando nosotros hacemos lo malo, sino está hablando de un Dios que a pesar de es clemente y piadoso y tarda en enojarse. Por eso dice: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tarde para enojarte y de grande misericordia. La palabra misericordia habla de longanimidad, habla algo de algo largo, como una longaniza cuando tú llegas ahí al carnicero que ves que es algo extenso. Así es la misericordia de Dios. ¿Y qué crees, hermano? Es nueva cada mañana. Cada mañana es nueva. Por eso dice: y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sigue diciendo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte? ¿Sí estaba haciendo bien Jonás en enojarse, hermano, sí o no? No, ¿verdad? Dijimos que nos enojamos, pero no quiere decir que hacemos bien cuando nos enojamos. Un ejemplo claro de todo esto para ilustrar lo que había en el corazón de Jonás está en Lucas capítulo 9, del verso 51 en adelante. Déjame parafraseártelo. Jesús, hermano, ya sabía que se acercaba el momento de ir a Jerusalén. En ese momento, cuando se había cumplido el tiempo en el que había de ser recibido arriba, de ser recibido en el cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí?
En el camino, hermano, Jesús envió mensajeros delante de él con el motivo de preparar su llegada en una aldea de los samaritanos. Los samaritanos, como bien sabes, no se llevaban entre judíos y samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos como gente impura, como gente que no podían estar ni siquiera platicando de ellos, como que si tuvieran COVID y te fueran a contagiar a ti y tú no te querías acercar con ellos. Algo así consideraban los judíos a los samaritanos. Entonces, cuando se había cumplido el tiempo de ser recibido el Señor arriba, Él envió a Jerusalén mensajeros delante de Él para preparar la llegada a una aldea de Samaria, ¿sí? Entonces Él había enviado mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Dice en el verso 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Hermano, aquí desde la perspectiva de los discípulos, los samaritanos estaban rechazando recibir a Jesús. Si nosotros pudiéramos preguntarle a Jonás cuál era el problema aquí, él podría decir, pues el problema aquí es que no estaban recibiendo a Jesús. Y por lo tanto, como no estaban recibiendo a Jesús, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Fíjate en Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, aquí estaba hablando de Jacobo y de Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Quieres que qué? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Ese fuego para qué lo querían, hermano? ¿Para alumbrar su camino? ¿Sí? No, ¿verdad? Quería que los fulminara, hermano. Que terminara con ellos, que no quedara ni un pelito de ellos, que terminaran hechos menos que cenizas. Entonces, fíjate cómo es el corazón del hombre, el corazón de Jonás, el corazón de Jacobo, el corazón de Juan, el corazón de Toño, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo es el corazón de él, que él quería que mandaran que descendiera fuego del cielo. No les había pedido una llamaradita, ¿verdad? No, le había pedido que verdaderamente los calcinaran. ¿Cómo, hermano? Aquí está el ejemplo. Como lo hizo Elías y los consuma. ¿Qué fue lo que pasó en los tiempos de Elías? Quemó toda una ofrenda, ¿no? Hasta tenía agua y la quemó completamente, no quedó nada. Entonces, así como esa ofrenda, quería a Jacob y Juan que pasara con estos hombres samaritanos que llegaron a tocarle. ¿Saben qué va a venir mi maestro? No, ¿sabes qué? Pues no lo recibimos ni lo conocemos. Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego como en los tiempos de Elías? Jacobo, hermano, y Juan estaban indignadísimos, estaban completamente indignados por la situación por la cual habían pasado, por la vergüenza que ellos pensaron haber pasado. ¿Cómo que no recibieron a mi maestro? ¿Cómo que no recibieron a mi Señor? Como cuando usted va a predicar el evangelio y le cierran la puerta a veces casi en el rostro. Y ya no vuelvo a regresar y es más, me llevo la bendición porque la palabra de Dios dice que si no quieren la bendición se va conmigo, ¿no, hermano? Ahí hay un contexto totalmente diferente. Su razonamiento de Jacobo y Juan y aún de Jonás es: si rechazaron al Señor, merecen ser destruidos. Si viviera Jonás en nuestra actualidad, ¿verdad? Y apelaron incluso a un antecedente bíblico. Para los que lo quieran leer, está en Segunda de Reyes capítulo 1, ahí lo describe, donde Elías hizo descender fuego del cielo en un momento de confrontación con los enemigos de Dios. En Lucas 9:55 sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo: entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Qué es lo que terminó haciendo el Señor? Los reprendió, los alineó, les dijo: ¿por qué tienen ese tipo de pensamientos? ¿Qué acaso yo no tuve misericordia de ustedes al llamarlos? ¿Qué acaso no ustedes tenían una vida muy similar a ellos? ¿Qué acaso ustedes anteriormente no me conocían a mí y yo tuve misericordia para que ustedes pudieran ser mis discípulos y por eso los terminó reprendiendo?
¿Por qué? Dice en el verso, sí, en ese mismo verso, otra traducción dice, ¿ustedes no se acuerdan de cómo es su corazón? En otra traducción dice esto, ¿ustedes no se acuerdan de cómo es su corazón? ¿Por qué les hablo del corazón, hermano? Porque el corazón están nuestros íntimos pensamientos, aquellos que nuestro hermano, las personas que están a nuestro alrededor no pueden ver, pero que el Señor sí mira el corazón. Tanto que estábamos cantando, ¿por qué tú miras el corazón? ¿No la qué? No la apariencia. El Señor mira el corazón. Entonces, ¿ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón? Verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre, escucha, no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Qué hubiera haber pasado si en ese momento Jesús accede a lo que le estaban pidiendo? Las personas que estaban cometiendo este hecho de no recibir a Jesús se hubieran ver perdido, hermano. Entonces, el Señor lo que quiere y siempre ha querido que el hombre se arrepienta. Las personas dicen, Jesucristo no va a venir, la gente lo anuncia, no viene, eso no es cierto, pero lo que el Señor ha extendido es su misericordia porque quiere que todo mundo se arrepienta y vengan al conocimiento del Hijo de Dios y Él pueda salvarlos y Él los pueda perdonar, porque primero está su misericordia antes que su juicio. Porque el Hijo del Hombre, dice el verso 56, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para ¿qué, hermano? Sino para salvarlas. ¿Sí te fijas cómo nosotros a veces podemos estar en una sintonía muy diferente? ¿Cuántos llegaron a escuchar la radio anteriormente y más cuando tenías que darle ahí vueltitas a la perilla, ¿verdad? Pues podemos estar en una sintonía diferente como los discípulos, pero el Señor quiere que estemos en la sintonía de la misericordia y salvación del Señor. Los discípulos, hermanos, estaban más preocupados por el rechazo que habían recibido que por las almas de las personas que estaban rechazando a Jesús. Ellos estaban viendo, nos rechazaron, Señor, merecen el juicio. Pero Jesús decía, me rechazaron, pero necesitan misericordia. Necesitan mi misericordia, hermano. Platicando con una persona, ella me comentaba que un día le llamaron por teléfono y que le dijeron, ¿sabes qué? Tu esposo acaba de sufrir un accidente. Su esposo manejaba un camión de alto tonelaje, ¿sí? Y acababa de sufrir un accidente. Cuando en ese momento contesta, la señora pregunta a la persona que le llamó, ¿mi esposo está vivo? ¿Mi esposo murió? La persona que estaba al teléfono y le iba a dar la noticia le dice, sí, tu esposo está muerto. Le cayó 1,5 toneladas de carga encima. Pero ella le decía, dígame la verdad, mi esposo murió. ¿Y qué crees que contestó, hermano? La esposa cuando le dijeron que había muerto. La esposa contestó, dulce y jugosa muerte tuvo. ¿Qué contestó? Dulce y jugosa muerte tuvo. ¿Qué había en el corazón de esta persona? Misericordia, ¿no, hermano? ¿Por qué te hablo de misericordia? Porque ellos estaban en un proceso de divorcio, pero nosotros no debemos anhelar el mal del prójimo, a pesar de que nos haya hecho mal a nosotros. Porque se ha derramado la misericordia de Jesús sobre nosotros. Nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Ninguno de los hombres es candidato para recibir la salvación a través de sus mejores obras, sino la obra perfecta
se ejecutó en la cruz cuando Cristo derramó su sangre y nosotros fuimos limpiados a través de que creímos, nos arrepentimos de nuestros pecados, depositamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer dijo, dulce y jugosa muerte tuvo. ¿Qué estaba diciendo con sus palabras? Eso se lo merecía. Y ya dijo, hasta se hizo así las manos cuando estaba platicando conmigo. Y pues yo seguía adelante. 3 esposos diferentes, 2 de ellos fallecieron. Pero hay una verdad importante que no debemos nosotros de perder. La misericordia de Dios no es un error de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nos imaginamos que es un error de parte de Dios. Que si el Señor llega a perdonar al delincuente más desalmado o aquel que pudo hacer algún agravio a tu persona o a tu familia, nosotros pensamos que no merece la misericordia de parte de Dios. ¿Pero qué crees? La misericordia no es un error de Dios, aunque nosotros nos imaginamos que es un error de parte de Dios. Dios, hermano, no perdonó a Nínive porque su pecado fuera pequeño. No, hermano, no perdonó a Nínive porque su pecado fuera pequeño. Dios mostró misericordia porque Dios es misericordioso, porque es un atributo de parte de Dios y porque los ninivitas habían respondido con arrepentimiento. Así como cuando tú recibiste el evangelio de parte de Dios, no merecías ser perdonado, pero tú recibiste la gracia de Dios creyendo en el sacrificio de Cristo y respondiste en arrepentimiento, y la gracia de Dios, la misericordia de Dios se hizo efectiva en ti, aunque no lo merecíamos. Entonces, Jonás quería justicia para Nínive, pero olvidaba que él mismo había experimentado la soberanía, la soberana misericordia de Dios. Él había huido. Dios, vamos a llamarle así, lo persiguió. Estuvo hasta en un pez 3 días. Él había desobedecido. Dios bien pudo haber hecho que este gran pez se lo hubiera haber comido y ahí hubiera haber quedado la historia de Jonás. Pero no fue así, hermano. Dios lo restauró. Cuando Jonás merecía el juicio, Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Sí podemos ver todo esto, hermano? Pero ahora que la misericordia de Dios alcanzaba a los enemigos de Jonás, esa misma misericordia le molestaba. Esto puede suceder también entre nosotros, hermano. No estamos exentos a todo esto. Podemos nosotros estudiar los atributos del Señor y decir, tengo un Dios bien misericordioso, pero nosotros no mostrar misericordia hacia las demás personas. Nosotros no mostrar misericordia hacia aquellos que verdaderamente reconocen que han fallado y te han pedido perdón tal vez por algo que han hecho mal. Hermano, hasta Dios tiene misericordia de alguien que nosotros creemos que no lo merece. Dios tiene misericordia de aquel que nosotros pensamos que no merece esa misericordia. Podemos nosotros cantar alabanzas y es muy bueno, hermano, que hablen acerca del perdón, pero nos cuesta perdonar. Hay alguien que me dijo, pues yo la he perdonado, o yo lo he perdonado y no lo quiero ver. No voy a hablar con él. Le digo, hermano o hermana, eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Si tú has sido perdonado y es tu esposo y él quiere de alguna manera seguir como matrimonio, si tú lo has perdonado verdaderamente, pueden hacerlo si él se ha arrepentido verdaderamente y sobre todo si viene a los pies de Cristo. Entonces, el problema comienza cuando queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahí empieza el problema. Cuando decimos, Señor, ten misericordia de mí.
ten piedad de mí, pero no tengas misericordia ni piedad de mis enemigos, pero no tengas misericordia ni piedad de aquellos que están a mi alrededor y me han hecho mal. Ahí está el problema, hermano. Ahí en el corazón. Cuando queremos que Dios derrame su misericordia sobre nosotros, ¿cuántos todos los días vamos delante de la presencia de Dios a pedirle perdón por alguna falta que hayamos hecho? ¿Sí? ¿Y qué es lo que esperamos? El perdón. Entonces esperamos la misericordia de Dios, pero cuando alguien nos falla, cuando sentimos agravio de alguien más, no queremos perdonarlo. Nuestra deuda todavía está más alta, ¿verdad? Cuando el Señor nos perdona todo, cuando nos arrepentimos genuinamente. Entonces, el problema comienza cuando queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero no de aquellos que nosotros consideramos que nos han fallado. Nos molesta cuando Dios restaura a alguien que nos lastimó. Decimos, Señor, ¿por qué lo restauraste? ¿Por qué lo levantaste? Aunque usted no lo crea, puede haber algo de eso en nuestro corazón. Nos incomoda cuando Dios comienza a trabajar con personas que no nos agradan. Y después empieza a usarlas. Ah, mira, ahora resulta que aquella persona que hacía esto, ahora resulta que está enseñando la palabra de Dios. Hermano, usted es cristiana. No, pero está en otra iglesia y ahora resulta que está sirviéndole al Señor. Bueno, pues el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. El Señor llama a quien quiere llamar. Él puede poner un predicador que no sabe siquiera leer, pero que el Espíritu Santo se ha derramado sobre él y que de alguna manera busca la manera de escuchar su palabra y poderla compartir a otros. Y aunque estuviera el mismo presidente de la República, él lo puso con el motivo de que pastoreara al presidente de la República. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de hacernos una pregunta. ¿Me alegra realmente que Dios salve? Hazte esta pregunta, hermano. ¿Me alegra realmente que mi vecino se salve? ¿Me alegra realmente que Dios siga salvando a las personas, aun aquella que me pudo haber hecho mal? ¿Me alegra verdaderamente en mi corazón que Dios siga salvando y teniendo misericordia de las personas? ¿Me alegra realmente que Dios restaure a las personas o siga restaurando a las personas después de haber fallado? ¿Me alegra verdaderamente? ¿O qué hay en el profundo de mi corazón? Hasta parecieran como preguntas absurdas, pero es necesario hacerlas, hermano. Porque a veces podemos decir, sí me alegra que Dios salve, sí me alegra que Dios restaure, sí me alegra que Dios transforme a otros, pero cuando vemos a estos otros, a estos dos hermanos, podemos sentir en nuestro corazón que no merecían la misericordia de Dios y que muchas veces nosotros somos los únicos dignos de recibir la misericordia del Señor. Es importante entender y aprender, hermano, que un corazón que ha entendido acerca de la misericordia de Dios no solamente agradece por haber sido perdonado, sino también aprende a alegrarse cuando otros encuentran el perdón, aunque no son personas las más agradables para nosotros, hermano. Debemos aprender a alegrarnos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que te salvó a ti, que vino a morar a ti, que está morando en aquella persona que se arrepintió, es el mismo Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que nos une. No nos une nuestro estatus económico, no nos une nuestro léxico, no nos une si somos del mismo pueblo. Lo que nos une es el Espíritu Santo, porque comprendemos y entendemos que somos un solo cuerpo en Él. Somos un solo cuerpo en Él. ¿Cuántos saben esto, hermano? Y si no, pues puede estudiar ahí 1 Corintios 12, donde habla que somos un cuerpo. Entonces, hermano, el corazón de Jonás se estaba compadeciendo por lo pasajero, pero no se estaba compadeciendo por las almas que el Señor había puesto para que Él los pastoreara
en el aspecto de que les predicara el evangelio y ellos pudieran venir a Cristo. Él estaba completamente enojado porque Dios había hecho misericordia con esta ciudad grande, que obviamente su maldad también era grande, pero llegó el momento en el cual la misericordia de Dios se derramó sobre ellos y el Señor los terminó perdonando, hermano. Perdonando. Vemos al rey que llega a sus oídos acerca de que Nínive iba a ser destruido en 40 días. Y el rey, ¿qué es lo que hace? ¿Saben qué? Vamos a ayunar. Hasta los animales van a ayunar. Todo el mundo va a ayunar. Y vamos a esperar que en su misericordia el Señor nos perdone. Y eso fue lo que estaba haciendo este rey. Nosotros, hermano, a veces podemos llorar por lo que no sembramos y olvidar lo que Dios nos encargó. Y esto es lo que Jonás estaba haciendo. Él iba a llorar por algo que no había sembrado y olvidar lo que Dios le había encargado, que era ir y proclamar a Nínive el mensaje de salvación, la misericordia del Señor para ese pueblo que sí estaba en pecado, que sí estaba mal, pero su misericordia se iba a mostrar a través del mensaje que Jonás llevaba. Dice Jonás, ahí dice en Jonás 4:5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Esto pasó ¿a qué horas, hermano? Fíjate, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Yo me puedo imaginar a Jonás a la expectativa, al oriente, como dice ahí, de la ciudad, esperando algo. ¿Qué estaba esperando Jonás, hermano? Estaba esperando que Nínive fuera destruido. Pero como resulta ser que Jonás, cuando estaba en esa espera, vio que tardaba y tardaba, ¿qué se le ocurrió a Jonás? Me estoy quemando el coco, ¿verdad? Me estoy quemando la cabeza. Entonces, lo que me reí, hermano, porque Alexis me hizo señas, no creo que por otra cosa. Me estoy quemando la cabeza. Entonces, él agarró, empezó a juntar enramadas y se sentó debajo de esa enramada, ¿sí? Pero ¿qué crees? Hermano, igual no sé si me puede poner ahí una imagen de más o menos cómo lo ilustró la IA. Dice ahí que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. La enramada, vamos a llamar que es esta enramada, ¿sí? Pero si te fijas, todavía le alcanza a pegar ahí el calor a Jonás. Todavía como que está ahí, me estoy quemando las greñas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando hizo esa enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con la ciudad. Hermano, Jonás, a pesar de entender y conocer la misericordia de Dios, todavía esperaba que Nínive fuera destruida. No quería ni siquiera parpadear. Es más, no podía porque el sol le estaba quemando cuando empezó a aumentar. Entonces, en ese momento, el Señor tan sabio prepara una planta, una calabacera. ¿Cuántos conocen por lo menos las calabazas que tenemos aquí? Saben que, por ejemplo, esa que yo me imagino que era como una enredadera como de chayote, que empieza a ser como un tejado. Aquellos que tuvimos la oportunidad de nacer en Naranja, ahí por ejemplo cuando, yo sé que también es aquí, hermano, pero te estoy ilustrando de este pueblo hermoso de Naranja de Tapia, cómo empieza a cubrirse los tejados y hace más sombra. Si tu tejado estaba agujerado, ya tiene sombra. Si tenías ahí unos palos mal puestos, ya se acomodó por ahí un tejadito. ¿Sí? Entonces, el Señor prepara algo así, dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual, dice ahí en Jonás 4:6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese, escucha,
sombra sobre su cabeza. ¿Qué le trajo esta calabacera? Le trajo un beneficio. Benefició porque estaba fuerte el calor. Entonces dice que Jonás es la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase ¿de qué? De su malestar. ¿Cuál es el malestar cuando nosotros estamos directamente en el sol, hermano? Y si no traemos nada en la cabeza, pues nos estamos quemando, ¿verdad? Nos estamos quemando. Entonces, lo que el Señor hizo es levantarle esta calabacera a Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Escucha, y Jonás se alegró, ¿qué? Grandemente. ¿Por qué se alegró, hermano? ¿Porque Nínive no había sido destruida? No, por la calabacera que le estaba cubriendo su cabeza, su cuerpo. Imagínate una calabacera en medio de una tierra muy árida, pues obviamente le trajo sombra, le trajo frescura, porque no es que la calabacera hubiera haber salido ya completamente seca, sino claramente vemos que el Señor la había levantado para Jonás. Aquí hay un contraste extraordinario que debes de observar, hermano. Jonás había estado profundamente enojado porque Dios perdonó una ciudad. Escucha, hermano, el contraste de todo esto. Pero ahora está muy contento. ¿Por qué? Por la calabacera. Está muy contento por la calabacera y ahora sí tal vez se recostó y dijo, no, pues aquí puedo esperar. Mira, ya tengo sombra, estoy fresco. Ya no hay nada que me apresure yo a esperar la destrucción. Entonces, él estaba muy contento por esa calabacera, porque la calabacera, ¿qué crees? Estaba haciendo algo por él. ¿Estaba qué? Estaba haciendo algo por él. ¿Cuántos de nosotros nos contentamos cuando alguien hace algo por nosotros? ¿A cuánto les gusta ir a Ichan? Llegas a Ichan y comida y todo, ¿verdad? ¿Y qué dices? Ah, me gusta ir a Ichan porque está muy bonito por allá. No es que esté muy bonito por allá, hermano, sino que los hermanos de Ichan son personas hospedadoras, amables, que se desprenden de todo por atenderte. Y por eso muchos de nosotros decimos, allá sí quiero ir. Si es para ir a otra parte, no, pero si es Ichan, yo voy. ¿Por qué? Porque están haciendo algo bueno por nosotros. Asimismo, la calabacera estaba haciendo algo por Jonás, y Nínive no le estaba dando ningún beneficio personal. ¿Sí te fijas? Cómo a veces sin querer, queriendo, las personas se ganan el favor por lo que nos dan. Y si es por aprecio, qué bueno, hermano. Si tú le das flores a tu esposa, a tu novia, si no les hazlo, eso es bueno. Aquí la calabacera estaba dándole sombra, le estaba dando frescura a Jonás. Entonces estaba haciendo algo por él, pero Nínive no. Al contrario, para él no le ofrecía ningún beneficio personal como la calabacera le estaba dando a él. Entonces, Dios permite esto, hermano. Dios permite que la planta muera. Jonás 4:7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. ¿Y qué pasó? Se secó. Vemos un ejemplo tal vez un poco absurdo, hermano. Pero fíjate, el que te voy a poner más bien. Imagina durante una reunión de una congregación que hace muchísimo calor, como ahorita que ya les empieza a pegar el sueño a algunos por el calor, ¿verdad? Pero imagínate ya que sí hay aire acondicionado, imagínate por ejemplo una reunión así. Se prende el aire acondicionado, todos están cómodos porque está fresco. Nadie se queja de todo eso. Pueden concentrarse más. Pastor, nos podemos concentrar más. Podemos escuchar mejor la predicación y pueden permanecer tranquilos. Pero ¿qué crees?
De repente se descompone el aire acondicionado y hay alguien por ahí que dice, ¡ay, qué caloroso está haciendo! Oye, pero el pastor está predicando. Y llega otro y dice, ¿qué le pasó al aire acondicionado? Hermano, estamos a media alabanza. Hay que arreglarlo, pueden decir los demás. Hermanos, estamos interrumpiendo en el servicio. Y hay alguien más que dice, no podemos estar así. Si el aire acondicionado no está listo, yo no regreso a la congregación. Porque yo necesito estar en un lugar que esté fresco porque yo padezco de esto. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Por qué nos preocupa muchas veces tanto eso? Porque el aire acondicionado, hermano, nos da un beneficio directo, nos da comodidad, nos da alivio, nos da frescura. Pero ahora imagínate que al mismo tiempo en el cual el aire acondicionado se descompone, hay una persona atrás sentada detrás de ti, que viene con pensamientos de suicidio, que ya no quiere vivir más, que dice, terminando el servicio yo me voy y me quito la vida. Y resulta que llega aquí y nadie, ni un saludo, ni un abrazo, ni bienvenido, ni cuando termina, ¿sabes qué? En algo te puedo ayudar, puedo orar por ti. ¿Qué podemos hacer por ti? Entonces imagina que al mismo tiempo viene una persona así, semanas tal vez alejándose de Dios o que no conoce a Dios. Ya no tiene el mismo interés de congregarse. Es más, dice, este va a ser el último día que yo vengo aquí. Está apagándose tal vez espiritualmente y nadie se ha acercado para preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? El aire acondicionado, hermano, se descompuso y puede provocar muchas veces más preocupación de manera inmediata que un alma que se está enfriando espiritualmente. Entonces ahí está el problema, hermano. El problema está en que nosotros nos compadecemos por algo temporal, por algo perecedero, por algo que nos está dando un beneficio temporal, pero no por las almas que siguen perdiéndose día a día. No, pastor, pero es que usted no ha hecho una campaña evangelística. Tampoco con Jonás lo hicieron. Fue solo, pero lo hizo. ¿Cuántos han ido solos a predicar el evangelio, hermano? Nuevamente, Jonás se enoja, fíjate, hermano. Jonás 4:8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseando la muerte decía, mejor sería para mí la muerte que la ¿qué? Que la vida. ¿Cuál era lo irónico aquí? ¿Cuál era algo, vamos a llamarle así, que no estaba alineado correcto en Jonás? Que para Jonás era más importante la calabacera que las mismas almas de los hombres y que aún estaba dispuesto a dar su vida por la calabacera antes de dar su vida por cumplir el mandato y la encomienda que el Señor le había puesto en sus manos. ¿Sí te fijas, hermano? Le dolió perder más la sombra que perder las almas que se pierdan, pero que no me haga falta el aire acondicionado, que no me haga falta el café, que no me haga falta un techo en el cual yo pueda alabar, glorificar al Señor, exaltar, recibir su palabra, que no me haga falta nada de eso, porque sin eso yo me voy. Hermano, han llegado personas que han platicado conmigo y me dicen, si aquí no se siente la presencia de Dios, yo no regreso. Yo no voy, porque en el lugar que asisto se siente la presencia de Dios, se predica con fuego. Y yo le digo, es que hay cosas que nosotros no practicamos porque se salen de lo bíblico.
No, pero que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, sí, hermano. Sí. Pero ¿qué es lo que nosotros a veces venimos buscando cuando entramos con ese pensamiento? Un beneficio, una forma de pensar. Pero nos olvidamos de, de la encomienda que el Señor nos ha hecho. ¿Cuál es la encomienda que tenemos todos? Ir por las almas que se están perdiendo. Ir por las almas que se están perdiendo. Y no necesitamos tanto, hermano. Nosotros todos los días interactuamos por lo menos de 5 a 10 personas que vemos. Ellos son. Tú eres el brazo extendido del Señor, extendiendo la misericordia por aquellos que se están perdiendo. Debemos entender que Jonás no plantó aquella calabacera. Escucha, hermano, no la cultivó, no se la pasó ahí echando la semilla, haciendo el surco o cavando el pozo. Mucho menos la regó, sino que ni siquiera la hizo crecer, sino que el Señor de una la hizo. Sin embargo, Jonás lloró profundamente por algo que no había cultivado, que no había regado, que no lo había dado él el crecimiento, que no estaba en el propósito de su corazón. Él lloró por ella. Él lloró. ¿Por qué? Porque le traía un beneficio. Le traía un beneficio. Y al no tener ese beneficio, lloró. Porque dijo, a mí si no me ponen esta sombra, yo no voy a seguir predicando el evangelio. Jonás estaba compadeciendo de algo pasajero, de algo perecedero. Cuando nosotros vemos en el libro de Cantares, cuando habla acerca de que todo es vanidad, si no me equivoco, si no, corríjanme, hermanos. Dice que debajo del sol todo es vanidad. Todo lo que tú ves sobre esta tierra, hermano, todos los afanes que nosotros tenemos en este mundo se van a terminar algún día. Por eso es bueno, sí, que te cases, que tengas familia. Qué bueno, hermano. Eso es algo que el Señor nos pide también, que glorifique nuestra familia, pero todo enfocado a lo que el Señor nos está pidiendo, a hacer su obra. Jonás había entrado a Nínive, había predicado, había llevado el mensaje de Dios, había visto el arrepentimiento. Y dice en Jonás 3:4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de ¿qué? De un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será ¿qué? Destruido. Verso 5, y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? ¿A Jonás o a Dios? A Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vámonos hasta el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué es lo que había dicho el Señor? Voy a traer juicio sobre ellos. Pero antes de traer juicio sobre ellos, voy a llamarlos al arrepentimiento porque soy un Dios misericordioso. Jonás fue, predicó, les habló, se arrepintieron y el Señor lo confirmó diciendo, y vio Dios lo que hicieron. ¿Cómo lo vio? Miró su corazón, vio sus acciones, que ellos se habían convertido de su mal camino. Y aún así Jonás no podía alegrarse por lo que Dios estaba haciendo. Y es aquí donde nosotros podemos caer en ese mismo error de Jonás. Cuando miramos lo que Dios está haciendo con las almas, eso debe de traernos en nosotros alegría, gozo de saber que el Señor está salvando, que el Señor está llamando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede doler nuestra comodidad, perder el dinero, perder una posición, perder el reconocimiento, perder lo material. Ver a un hermano que está sirviendo a Cristo con todo el corazón y que el Señor lo está usando
como maestro, ¿sí? Que el Señor lo está usando en el grupo de alabanza o que el Señor lo está utilizando en diferentes áreas y poder decir, ¿por qué? Si Él es neófito. Bueno, pues el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Inclusive puede haber una congregación donde Dios está añadiendo a los que habrán de ser salvos y poder decir, no, ahí van porque les dan pan y les dan café. No sabemos nosotros, hermano. A veces hemos cometido ese error de tener ese tipo de pensamiento en vez de orar por aquellos para que puedan afirmarse en la palabra del Señor. Pero quizás, hermano, no nos duela igual una persona que se está alejando de Dios, como el ejemplo que te puse. Pero quizás no nos duele igual una familia que estamos viendo destruida porque decimos, no es mi familia. Porque quizás no nos duele un joven que se está apartando del camino del Señor. Como el joven que acaba de fallecer, tenía 18 años. No conozco mucho el contexto acerca de él, pero son cosas que duelen y que deben de marcar un antes y después en nuestras vidas porque entendemos que nuestra vida es como una flor que se marchita y que en algún momento, ahorita que tenemos todavía las fuerzas para servir al Señor, cuando queramos hacerlo, tal vez ya estemos en silla de ruedas o ya no nos podamos mover y va a ser muy difícil que de esa manera nosotros lo podamos hacer. Quizás no nos duele igual cuando estamos viendo que una persona está cayendo en pecado, sino solamente la juzgamos y decimos, pecador, pecadora. O quizás no nos duele igual cuando una persona que nunca ha escuchado el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que no nos duele igual? Porque no se lo predicamos. ¿Verdad? Esa es una respuesta sencilla. Entonces, hay una pregunta tal vez que es fuerte, pero ¿qué me duele más? Pregúntate a ti mismo, ¿qué me duele más? ¿Perder mis comodidades o ver a una persona perderse espiritualmente? ¿Qué me duele más a mí? ¿Qué le trae más dolor a mi corazón? ¿Por qué la pregunta, hermano? Porque aquello que nos duele muchas veces más es aquello que más valoramos. A Jonás, hermano, le dolía más la calabacera, ¿sí? Aunque las personas se perdieran. A él le interesaba su comodidad, a él le interesaba su sombra, a él le interesaba todo eso, ¿sí? Hermano, nosotros podemos estar en esa condición. Cuando nos importa más nuestra comodidad que hacer la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Vivir para solamente satisfacer nuestras necesidades, para ser remunerados, comenzar a tener un interés cada vez mayor por las cosas del mundo y menor por lo que el Señor nos ha pedido hacer. Ya no queremos servir, ya no queremos ofrendar para la obra del Señor porque decimos el Señor es dueño de todo. Y entonces las necesidades más básicas de la congregación, hermano. No le compartimos de Cristo a las personas porque se nos hace difícil porque nos saca de nuestra comodidad. Porque va a jugar el América, las Chivas, porque necesito ir a algún lado. Marcos 16:15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo. Esto no es para los que tienen el don, hermana. Esto no es para los que tienen el don. Esto es para los que son hijos de Dios y han entendido la misericordia del Señor.
y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿A qué se refiere a toda criatura? A todas las personas, hermano. A todas las personas. Oye, pero hasta el que se pone en la esquina de mi casa a fumar, a drogarse, hasta ese, hermano. Y si me da un golpe, bueno, pues a Cristo también se los dieron. Mateo 28:19 dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos cumpliendo con ese mandato, debemos de entender, hermano, que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Porque esa era la perspectiva que tenía Jonás. Un corazón que lo estaba llevando a un polo opuesto hacia Tarsis, cuando él lo quería llevar a Nínive, o sea, a la voluntad de Dios. Dios quiere cambiar nuestro corazón para que veamos a las personas como Él las ve. Jonás 4:10 dice, y dijo Jehová, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ¿Ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano ¿qué? Izquierda. ¿Y muchos qué? Fíjate, el Señor tenía misericordia aún hasta por los animalitos. Imagínate si no iba a tener misericordia por ti y por mí. Que no discerníamos entre la mano derecha y la izquierda. Teníamos nuestra forma de pensar, nuestra propia religión. Entonces aquí es donde se revela el verdadero problema. El verdadero problema no era la planta, hermano, era el corazón de Jonás. Entonces el verdadero problema muchas veces no es nuestra comodidad, sino es nuestro corazón. Dios prácticamente le estaba diciendo a Jonás, Jonás, estás preocupado por algo que no sembraste, por algo que no trabajaste, que no hiciste crecer. No tendré yo misericordia por Nínive cuando son creación mía, cuando sé que no saben discernir. Entonces, hermano, la palabra piedad que utiliza aquí la Biblia es compasión. Comunica compasión, comunica misericordia. Dios le estaba enseñando a Jonás, tú has valorado lo temporal, pero yo estoy viendo a las personas porque tienen un alma que es eterna. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de ¿qué? ¿Qué es lo que estaba tratando de alinear el Señor en Jonás? Su corazón, porque su corazón estaba determinando el curso de su vida. Y el curso era hacia Tarsis cuando Él lo había mandado a Nínive. Entonces, hermano, Dios quiere cambiar lo que nosotros más valoramos. Mi planta, Dios dice, Nínive. Jonás veía algo temporal, Dios veía las almas. Dios quiere cambiar la manera en que vemos a las personas. No ver en las personas solamente un problema, sino ver que ellas tienen un alma que es preciada para Dios. No ver a alguien que solo merece otra oportunidad, sino a alguien que necesita la misericordia de Dios. Dios quiere, hermano, que nuestra compasión produzca una acción si realmente vemos como Dios ve. Oramos, buscamos, hablamos, ayudamos, corregimos, restauramos y evangelizamos. Esa es la perspectiva de parte de Dios. La compasión bíblica no solamente siente, sino actúa. Dios quiere que nosotros nos alegremos por la restauración de las almas, porque nosotros mismos vamos a ser copartícipes de ir por estas personas para que puedan entender de la misericordia de Dios. Dios quería que Jonás dejara de llorar por una calabacera y comenzara a preocuparse por Nínive. O llorara como
este hombre que le dijo, Señor, mi ciudad está completamente destruida. ¿Quién era, hermano? ¿Quién era? Nehemías. Nehemías dice que llegó el momento en que se dio cuenta que su ciudad estaba perdida, que sus muros estaban allanados, que estaba completamente destruida. Entonces oró al Señor, pero con lágrimas, con sus lágrimas llegó. Entonces el corazón de Dios se está orientando hacia la misericordia y el arrepentimiento del pecador. Así está orientado el corazón del Señor. Y esa es la orientación que nosotros debemos de entender. Esto no significa que Dios ignore el pecado, hermano. Significa que Dios no se complace en la destrucción del pecador, sino lo está llamando de vez en vez, de día en día, al arrepentimiento. Y tú eres un mensajero como Jonás, hermano, donde quiera que tú estés. Déjame contarte una historia que te va a ilustrar un poquito acerca de todo esto. Nuestro pastor la relató. Dice que había una mujer que de vez en vez entraba a la iglesia tradicional, o sea, a la iglesia católica. Dice que entraba de vez en vez a la iglesia católica. No entraba ella para hacer un escándalo. Entraba con una carga profunda en su corazón. Y comenzaba a decir, lean Éxodo 20, por favor, lean Éxodo 20. Una y otra vez entraba y repetía lo mismo. ¿Me apoyas, Alex? Lean Éxodo 20. Lean Éxodo 20. Pero como no querían escucharla, hermano, terminaban sacándola de vez en vez de aquel lugar. Pasaron los días, la escena se repitió varias veces, hasta que un día había 3 franciscanos dentro de aquel lugar. Ellos estaban cambiándole el vestido a la Virgen. De pronto llegó aquella mujer nuevamente y volvió a decir, por favor, lean Éxodo 20. Lean Éxodo 20. Como había sucedido otras veces, terminaron sacándola del templo. Pero esta vez sucedió algo totalmente diferente. Aquellas palabras quedaron sembradas en el corazón de aquellos hombres, de aquellos franciscanos, de aquellos que habían decidido servirle al Señor, pero que no entendían esta gran verdad. Después, cuando los franciscanos tuvieron la oportunidad, buscaron la Biblia, porque no entendían lo que decía ese texto. Comenzaron a leer Éxodo 21, que dice, Dios le dijo a los israelitas, yo soy el rey de Israel, el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, de donde eran esclavos. Capítulo 3. No tengan otros dioses aparte de mí. Verso 4. No hagan ídolos ni imágenes de nada de lo que está en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellas ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, o sea, de los que se arrodillan ante la imagen. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Hermanos, ellos al leer la palabra de Dios comenzaron a comprender cosas que antes no habían entendido. Sus ojos estaban siendo abiertos. La palabra comenzó a confrontarlos, comenzaron a arrepentirse y sus vidas fueron transformadas. De aquellos hombres franciscanos surgieron pastores que predicaron en el Evangelio. Y según el relato de nuestro pastor, algunos ya partieron con el Señor.
pero entendieron una gran verdad. Tenemos un Dios todopoderoso. En su misericordia y en su bondad nos llamó al arrepentimiento y nos salvó solamente por gracia. Jonás, hermano, estaba preocupado por una planta que le daba sombra. Se enojó cuando la plantó y murió. Le dolió haber perdido aquello que le proporcionaba comodidad, pero Dios le dijo en esencia: tuviste compasión por una planta, Jonás, pero yo tendré compasión por Nínive. A pesar de su pecado, si ellos se arrepienten verdaderamente, yo derramaré mi misericordia sobre ellos, así como lo hizo con estos franciscanos. Jonás estaba esperando que Dios destruyera la ciudad, pero aquella mujer, la cual fue movida a misericordia, llevada a ese templo de vez en vez, y que solamente les decía: lean Éxodo 20, aquella mujer terminó entendiendo que las almas necesitan escuchar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tenemos un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que a esta mujer la movía de vez en vez, la misericordia de Dios. La pregunta para nosotros, hermano: ¿qué es lo que más nos está preocupando? ¿Nuestra economía? ¿Nuestra comodidad? ¿Nuestra sombra? ¿Lo que nos está beneficiando? ¿Lo que estamos perdiendo? ¿O las almas que todavía no conocen a Cristo? Esta mujer no tuvo que ir con su pastor y decirle: pastor, dígame en cuántos pasos puedo yo llegar a que una persona se convierta. Conocía una verdad, conocía al Dios todopoderoso, y lo único que hizo es presentarles al Dios vivo. Hermano, no podemos nosotros seguir llorando por una calabacera. Dios quiere que lloremos y actuemos por toda una ciudad, por todo un pueblo, por toda una familia. Porque como dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, no permitas que tu corazón se duela más o te duela más por alguna pérdida de algo que nunca sembraste, que por la pérdida de las almas que Dios te mandó alcanzar para Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar con entendimiento al Señor. Te invito a que cierres tus ojos, hermano, y vamos a orar. Acompáñame, hermano, cierra tus ojos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú estás alineando nuestro corazón, Padre. Claramente nos hiciste ver que muchas veces nos enojamos cuando tú tienes misericordia por aquellos que tal vez en algún momento se convirtieron en nuestros enemigos, Padre. Perdónanos, Padre. Nosotros sabemos que son tu creación, que son amados, que son almas que tú quieres llevar al redil, Padre Celestial. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar de perspectiva, a dejar de llorar por lo que no hemos sembrado. Perdónanos porque todo esto nos ha llevado a olvidarnos del encargo que tú tienes para con nosotros, de ir, compartir, predicar, y que esto trae un dolor muy grande cuando una persona parte sin Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre misericordioso, danos sabiduría, Padre eterno, para poder mostrarle a otros que tú vives, que tú eres real, que sigues salvando, Señor, que no eres una religión más, eres un Dios todopoderoso,
cambia verdaderamente nuestra perspectiva, cambia nuestro enfoque, transforma nuestro corazón, Señor, porque esto determinará el rumbo de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a poder amar estas almas, Padre, como esta mujer que de vez en vez comprendió que estas personas estaban practicando la idolatría, que si morían sin ti, que si se perdían, no podían ir al cielo, Señor, sino el infierno les estaba esperando. Mas sin embargo tu misericordia, Señor, que moraba en ella, la movió a llevar una palabra, tal vez, Señor, donde no explica completamente el Evangelio, pero donde hace ver un Dios todopoderoso. Les hizo volverse de su error, buscaron verdaderamente en tu palabra la verdad y encontraron a Cristo, Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque lo has derramado sobre nosotros. No queremos permitir sentir un dolor mayor por aquello que es temporal, sino queremos alcanzar aquellas almas por las cuales tú moriste y por las cuales tú nos has dado una encomienda a cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti, te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo brindo a ti. Ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti, te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo brindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Para honrar y agradar tu corazón, es por tu gracia y por tu amor que quiero salvación. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Señor, sean enderezados conforme a tu voluntad. Señor, pon en mi corazón ese amor por las almas, Señor. Y a cada uno de mis hermanos, Señor, compárteles esa misericordia por compartir el Evangelio, por ver las almas que se están perdiendo, por las almas necesitadas, Señor. Endereza nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, Señor, que siempre esté orientada, Señor, a cumplir el propósito por el cual nos llamaste, Señor.
Por eso hoy vengo ante ti, Señor, a rendir mi corazón y mi voluntad. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Mira, Señor. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Señor, te adoramos con nuestras vidas, Señor, con nuestra obediencia a ti, con un corazón humillado, con un corazón completamente rendido a tu voluntad, Señor. Hoy te damos un fuerte aplauso a ti, Señor, porque mereces todo y toda la gloria, Señor. Porque ahora, Señor, nuestras vidas, Señor, y bendices de generación en generación a Cristo todo, Señor. Amado hermano, llegamos al final de nuestro servicio. Te voy a invitar a que te despidas de tu hermano y le invites para el próximo miércoles. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.